Bueno, vamos a charlar con Marina Simiele, sí, porque durante muchos días estuvimos hablando del ajuste con el tema de discapacidad. Hemos visto a la gente pidiendo a los familiares que por favor tome medidas. Y Marina pertenece a una red de familias de hijos con discapacidad con presencia en todo el país y se organiza para defender los derechos cuando existen amenazas colectivas. Pero mejor la vamos a escuchar a ella para saber más qué es lo que está pasando. Hola Marina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por el llamado. Por favor, la verdad que gracias a vos y gracias a la lucha que están haciendo todos ustedes, nosotros nos solidarizamos con esa lucha y por eso el micrófono está abierto para que nos cuenten qué es lo que está pasando hoy. Bueno, antes que nada les agradezco la solidaridad. Nos hace falta difundir la situación que estamos atravesando. Las familias de personas con discapacidad, las personas con discapacidad de forma directa. Lo que se vio en el último tiempo es un reclamo de prestadores por demoras importantes en los pagos de las prestaciones que reciben nuestros hijos familiares. Yo soy mamá de un nene con autismo. Eh, el Estado no está girando en tiempo y forma el dinero a las obras sociales para que paguen estas prestaciones y se produjo un desfasaje de pagos en algunos casos de prestaciones que se dieron en enero, que todavía no se cobraron, en mayo, en abril, que todavía no se cobraron, y eso hace que se pongan en riesgo los tratamientos de nuestros familiares, Claro. desde prestaciones de, no sé, kinesiología, fonoaudiología, colegios especiales, maestras integradoras que acompañan a los chicos que van a colegios común pero que necesitan adecuaciones curriculares, con lo cual los chicos tampoco pueden ir al colegio. O sea, se están afectando tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación de nuestros hijos. ¿Es común, Eh, perdón, es común que, sí, que haya tanto retraso en el pago de estas prestaciones? a ver, lo común, que tampoco debería ser común, es que las prestaciones por lo general se pagan a 90 días de haberse realizado. Ujú. Siempre se mantuvo más o menos esa demora. En algunos casos se llegó a achicar esa brecha a 60 días, entonces vos presentabas la factura de marzo en abril y la cobrabas en junio, por decirte algo. ¿Sí? Eso era más o menos los plazos que una vez que uno empieza con la rueda, generás que todos los meses vas cobrando. Eso era lo común, que en realidad en la economía de este país decir cobrás algo que facturaste en marzo, en junio perdiste plata. Claro. Pero era más o menos la logística que ya estaba armada en cuanto al tema de pagos. El tema es el siguiente, las prestaciones por discapacidad se financian con los fondos que los trabajadores, las empresas y los monotributistas pagamos a la obra social. Un porcentaje de eso va a lo que se llama Fondo Solidario de Redistribución. Esa plata la cobra la FIP y después el Estado les pasa a las obras sociales el dinero correspondiente para el pago de estas prestaciones. Lo que pasó es que el Estado no le estaba pasando la plata a las obras sociales. Los famosos fondos de las obras sociales que tanto se habla, Ujú. cada tanto sale el tema. Entonces, las obras sociales no recibían la plata, por ende, tampoco les pagaban a los prestadores y ahí se hacía el cuello de botella. En teoría salió una resolución o una información que se pagaba en esta semana. Supuestamente se giró la plata a las obras sociales y todavía estamos esperando que se le pague a los prestadores, porque con que se le gire la plata a las obras sociales el problema no estaba finalizado. Pero ese no es el único problema que estamos sufriendo. El principal problema que vamos a tener, porque todavía no se dio, pero se está hablando y cada vez con más fuerza, es que a raíz de esto las obras sociales lo que están pidiendo es, los sindicatos, desentenderse de las prestaciones por discapacidad y que las estatice el gobierno, que se haga cargo el Estado Nacional de las prestaciones por discapacidad. Entonces, nuestros hijos, que son afiliados a las obras sociales no le brindarían las prestaciones de salud que requieren, violando claramente los derechos de nuestros hijos, haciendo una discriminación. Tenés una discapacidad, yo no te atiendo. Y el Estado, en teoría, debería ser quien afronte todos estos gastos. Nosotros rechazamos
de forma absoluta esta estatización, porque obviamente que el Estado es parte del problema, porque como les decía antes, es quien se está quedando con el dinero y que no se la gira en tiempo y forma a las obras sociales, que nos garantiza a nosotros que va a pagarle de forma directa a los prestadores. Además, ¿por qué el Estado estatizaría esto? ¿Por qué lo tomaría el Estado? Más allá de este retraso en el pago, si no fuera por retraso, el sistema funcionaba, mal que mal. Exactamente, como yo te decía antes, estaba con este tema de 90, 60 días, pero una vez que vos empezabas la rueda, si el Estado giraba la plata en tiempo y forma, no había problema. Por eso lo que nosotros rechazamos es la estatización, primero porque el Estado no tiene estructura para recibir todo lo que son los pedidos, los prestadores y todo lo demás, generaría una burocracia y un aumento del gasto cuando estamos hablando de que hay que hacer una reducción del gasto, por empezar. En segundo término, porque vuelvo a lo mismo, si el Estado es quien nos ha generado este problema, quien nos ha llevado a esta situación, ¿por qué nosotros vamos a pensar que cuando el Estado absorba las prestaciones se va a hacer cargo? Es algo que no podemos, de hecho, fíjense en lo que son las obras sociales estatales, PAMI, IOMA o cualquier otra obra social que esté a cargo de un Estado, ya sea el Estado nacional o Estado provincial, son un desastre y lo que hay son una gran cantidad de problemas por prestaciones. Nosotros estamos recibiendo denuncias de gente que hoy no les entrega una silla postural o no les brindan las prestaciones terapéuticas, o sea que el Estado ya lo que tiene que brindar no lo brinda. ¿Por qué él lo va a brindar a un número mayor de gente? Marina, ¿qué tal? Alejandro te saluda, buen día. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto hay en esta demora de pago? Hablamos del Estado, ¿no? Pero también digo de los agentes, los actores privados, ¿no? O intermedios de las prestaciones por discapacidad, al tema burocrático. Es decir, los profesionales tienen que hacer facturas y, bueno, tengo mi hijo, uno de mis hijos también tiene un certificado de discapacidad y muchas veces facturar a los profesionales que ayudaban, todos los meses venían nuevas formas de facturación a la obra social, a la gente privado, códigos nuevos. O sea, es una maraña burocrática que nunca se terminaba de... Exactamente. Bueno, uno de nuestros principales problemas es ese. Si, para la gente que no sabe, las prestaciones por discapacidad se piden todos los años. Vos pedís, ahora nosotros tendríamos que estar recibiendo los instructivos, a partir de octubre, noviembre, empiezan a llegar los instructivos de las obras sociales, en donde te dicen cómo presentar la documentación para pedir las prestaciones para el año nuevo. Todos los años tenemos un instructivo con algún cambio, entonces uno nunca descansa en decir, bueno, ya con tiempo me voy armando todo tranquilamente para presentar todos los papeles cuando la obra social me diga, porque sabes que siempre te van a decir que necesitan una cosa adicional que el año anterior no te pidieron. Exactamente. Es una burocracia, o sea, nosotros estamos, aparte hay que pensar, por ejemplo, en mi caso yo tengo que ir al neurólogo o a la pediatra tratante para que me haga las órdenes médicas. A esas órdenes médicas se le suman los papeles de cada terapia que mi hijo recibe, que es los papeles de AFIP, los planes de tratamiento, el título habilitante, toda esa burocracia. Que eso es lo básico que te piden todas, pero siempre, en más o menos, cada obra social te agrega algo más, un papelito más. El CBU del banco, pero tiene que ser no bajado de la página de internet, sino que tenés que ir al banco y pedirle al agente del banco que te lo firme, por decirte algo. O no, pusiste apoyo a la integración escolar y en realidad es módulo de apoyo a la integración escolar. Una palabrita y ya te lo cambian. Perdón que interrumpa, ¿por qué hay que hacerlo todos los años? Uno siempre espera que en los casos de chicos con discapacidad, autismo, como es tu caso u otros, las cosas mejoren, que haya algún descubrimiento de la ciencia que ayude a que los chicos mejoren. Y ahora, no dejó de ser autista de un año para el otro o no dejó de tener una discapacidad de un año para el otro. ¿Por qué hay que hacerlo todos los años? Debería ser algo que salga solo. A ver, es engorroso, tiene una explicación lógica y tiene también bastante de burocrático. Yo soy abogada y me dedico a temas de discapacidad. Entonces, hay un modelo, distintos modelos que fue de evolución de la discapacidad, en donde hoy
se habla, todavía en realidad no es que estamos dentro de esa mirada de la discapacidad, pero de un modelo social de la discapacidad, en donde la discapacidad lo que tiene no es solo el diagnóstico que tiene esa persona, sino que la discapacidad también está dada por las barreras que la sociedad le ponga al acceso a poder tener una vida medianamente normal, entre comillas, a esa persona con discapacidad, ¿sí? Sí. Serían las adecuaciones. Se supone que precisamente en función de que la persona acceda a sus tratamientos, va a ir evolucionando y va requiriendo en más o menos distintos apoyos, distintos tratamientos o no, o por ahí, como vos decías. O sea, hay un descubrimiento científico y, no sé, el autismo, por ejemplo, no tiene cura, pero por ahí mañana se descubre, no lo Ajá. sabemos. Entonces, se trata de hacer presentaciones periódicas para reevaluar y ver si el tratamiento que esa persona tiene está ajustado o no. Mi hijo está diagnosticado hace 10 años. No tiene el mismo tratamiento hoy que tenía hace 10 años. Entiendo. Se ha ido, tiene, por eso, tiene una parte que es entendible y otra parte que es burocrática y es solamente para volvernos locos a las familias, como esto que te decía. Lo mismo que el Marina, certificado de discapacidad. Se renueva y hay discapacidades, no sé, que son genéticas, como el síndrome de Down, que claro. la verdad que mucho sentido no tiene que vos hagas renovarlo. Marina, te escuchamos hablar de todas estas trabas, de todas estas piedras en el camino que les ponen, y la verdad que no se puede entender, y menos en una modernidad como la que existe en otros países del mundo, evidentemente en Argentina no. Pero ahora te lo pregunto como mamá, ¿qué significa todo esto que está pasando para ustedes como papás que ven que tal vez tengan que frenar un tratamiento, que tal vez tienen que empezar a ordenarse porque se tienen que quedar más tiempo con sus chicos? ¿Qué significa para ustedes esto? A ver, nosotros como papás lo decimos siempre, nuestra vida ya es muy complicada. Ujú, Eh, yo, por ejemplo, lo hablamos con mi marido, yo no puedo trabajar de la misma forma que estaría trabajando si no tuviese que ver cómo coordino con claro. colegio, terapias, ver quién se queda con el nene, que depende cómo esté, si está en un día muy disruptivo, que nuestra vida no es sencilla para ninguno de Ujú, nosotros. A eso se le suma toda esta burocracia que hablábamos recién y ahora le suman esto, que decís, bueno, no, por un lado entendés al prestador que no cobra y también a él el monotributo le sigue llegando, las facturas en su casa le siguen llegando y decís, si no cobra, ¿de qué vive? Porque es como a cualquiera sí, de nosotros. Y por el otro lado, si te corta la prestación, decís, ¿y yo qué hago? Porque yo tengo que ir a trabajar también para tener esa obra social que me permite que mi hijo tenga el tratamiento. Es como un círculo vicioso que uno está sí, encerrado y claro. que decís, ¿para dónde voy? En mi Mm, caso, yo he hecho para mi hijo 2 amparos de salud. Y uno dice, bueno, a esa abogada le resulta fácil. Y para mí es un estrés terrible sentarme a escribir y a revivir todo y estar explicando el por qué me tienen que dar algo que la ley misma lo dice. sí, Imagínate claro. otros padres que por ahí no cuentan con los medios, tienen que salir a buscar un abogado, tienen desconocimiento. Yo al principio también desconocía y salía de la obra social llorando cada vez que me decían, porque vas y lo primero que te dicen es no. Cuando Sí. uno más o menos ya sabe cuáles son sus derechos, ahí es como que te empiezan a mirar distinto. Y la Pero verdad que es una angustia permanente. qué terrible que tengas que estar peleando por derechos que te corresponden, ¿no? Derechos adquiridos, que ni siquiera deberían estar en tela de juicio, ni vos tener que presentar ningún amparo ni nada, porque se tienen que dar. Debe Es ser que, así. Qué tal triste. cual. Es que por eso, con el tema de la estatización, nosotros decimos que no queremos que el Estado, porque el primer incumplidor de los derechos de nuestros hijos es el Estado. Claro. El primer gran vulnerador de los derechos de nuestros hijos es el Estado, porque el Estado sabe que si no le pasa la plata a las obras sociales pone en riesgo esos tratamientos. El Estado ha Mm. firmado tratados internacionales como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, o en el caso de los chicos, la Convención de los Derechos del Niño, o de los adultos mayores, que está obligado de forma internacional a garantizar la salud y los tratamientos de nuestros hijos y la no discriminación. Conseguir colegios para chicos con discapacidad es complicado, así estés buscando colegio especial. Yo me encuentro en ese proceso y es engorroso. O sea, el Estado nunca va a ser la solución. El Estado Mm. forma parte de nuestro principal problema desde el día que diagnostican a nuestros hijos y tenemos que conseguir el certificado de discapacidad, con turnos y burocracias que son interminables.
claro. No, a nosotros no nos da tranquilidad. Todo el mundo pide que el Estado intervenga, que el Estado estatice. Nosotros acá lo que pedimos es que el Estado intervenga lo menos posible. Que reciba la plata que nosotros como trabajadores aportamos a las obras sociales y se las dé en tiempo y forma a las obras sociales y que los tratamientos estén garantizados. Es lo único que Marina, pedimos. cuando te pregunté cómo lo vivías como mamá, obviamente que uno lo sabe, no es una pregunta por ignorancia del tema. Imagino lo que debe ser, imagino la angustia, el trabajo, la lucha, la organización nuevamente, pero a veces cuando otros lo escuchan, tal vez de tanto escucharlo les quede en claro que se trata de vidas humanas, se trata de niños con alguna dificultad y se trata de papás que por amor los están cuidando, acompañando. Tal vez cuando se enteren que son seres humanos en semejantes situaciones, algunos recapaciten e intenten ayudar, ¿no? Es lo que nosotros esperamos. La verdad que, a ver, nosotros como padres no quisiéramos tener que estar haciendo esto. Quisiéramos tener que ocuparnos de nuestros hijos, como te digo, nuestras vidas ya son bastante complicadas. Desde el momento en que uno recibe un diagnóstico de autismo, de lo que fuera de nuestros hijos, ya la vida te cambia, porque uno tiene pensado que va a ser determinada madre. Y después te das cuenta que no, que tu vida va a ir por otro carril, que vas a ser otro tipo de madre, cubriendo otras necesidades. Yo tengo una hija que va a cumplir 3 años, es neurotípica, yo estoy descubriendo otro tipo de maternidad completamente distinta a la que tengo con mi hijo, que tiene 13. Es completamente distinta. Y uno, en realidad, siempre ve la maternidad o la paternidad como lo que se ve habitualmente. Desconoce absolutamente todo este camino. Y es muy engorroso, y nosotros hacemos, como cualquier padre, ¿no? Todo y más por nuestros hijos. Lo que único que pedimos es que ya no nos compliquen más la vida. Se entiende. Este Ale, ¿querías sistema... decir algo? No, Ah. sí, no, tiene razón, Marina, todo lo que está diciendo es así. Es así. Se complica. Es muy, muy cuesta Claro. arriba. Una cosa que es importante también, que eso ya está Decime. pasando. Con el tema de las restricciones al dólar, está habiendo muchas complicaciones para que entren insumos que son importados, que no hay acá. Claro. Prótesis, sillas ortopédicas, no sé, adaptaciones para baños, algunos medicamentos. A ver, las cuestiones del dólar no pueden vulnerar los derechos de las personas, los derechos a la salud y a la vida, porque estamos hablando de la salud y la vida de las personas. Sí, claro. Es fundamental que esto se entienda. No es solamente, bueno, que vaya al psicólogo o al kinesiólogo. Estamos hablando de que de esas prestaciones también muchas veces influye, y si se quiere tener una mirada económica, que esas personas por discapacidad puedan atenuar los impedimentos que su discapacidad les genera y pueda hacer hasta insertarse en la vida económica y productiva del país. No tiene que ser visto como un gasto. Es la inserción de las personas con discapacidad en la sociedad. Es tratar de que persona con discapacidad pueda ser una persona que tenga la menor los menores impedimentos para ser un agente activo de la sociedad. Sí, claro que se entiende. Marina, ¿sí, Ale, ibas a decir algo? No, está bien, escuchando atentamente. Bien. Marina, la verdad que te agradecemos muchísimo esta comunicación. Estamos acá para lo que necesiten. Vayan informándonos qué van necesitando, cómo se va desenvolviendo esto. Y nada, sé que todos ustedes tienen mucho amor para dar, así que fuerza. Yo les agradezco los bancamos muchísimo a desde acá. ustedes. Les agradezco muchísimo el espacio. Invito a todos los que nos están escuchando que nos sigan en las redes sociales. Dale. Estamos juntándonos, tratando de hacer llegar nuestro reclamo para evitar que esto pase, porque realmente va a ser muy complejo. Ya la complejidad que tenemos actualmente se va a acrecentar si la estatización se lleva a cabo. Así que estamos Reina, en todas decí las redes sociales. por favor. Vacuname. En Twitter, Facebook, Instagram, estamos ahí. Nos buscan, en este momento se me hizo una laguna, pero buscan Vacuname y estamos ahí en las redes sociales. También si me buscan a mí, estoy para acompañarnos entre todos. Somos familias acompañándonos y tratando de hacer llegar el mensaje. Un abrazo grande, Reina. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan buen día. Hasta luego. Un abrazo.
Hablábamos con Marina Simiele de Vacuname, red de familias de hijos con discapacidad, y bueno, lo